¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y paz, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual
ella dio a luz a Nácor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Gloria al Señor. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Vamos a orar en esta noche para que sea el Señor hablando a través de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Te pedimos que seas tú, Dios, trayendo una palabra de consuelo, una palabra que pueda, Señor, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar en nuestra vida secular, Dios. Te pedimos que esta palabra pueda llegar a los corazones y pueda martillar esos corazones duros, para que podamos entender, Dios, que las cosas, cuando las hacemos bajo tu dirección, todo va a estar de la mejor manera. Señor, Padre amado, me aparto de este lugar. Padre amado, que no sea yo hablando en este lugar, porque si hablo yo puedo herir corazones, yo puedo dañar la sensibilidad de cada ser humano que están aquí presentes. Pero si tú hablas, Señor, traerás restauración, traerás libertad, traerás salvación y traerás sanidad a cada uno de los que estamos aquí. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Pedirle a Dios sin ningún cargo de matrimonio. Gloria al Señor. Y creo que el enemigo quiere dañar nuestras vidas espirituales. Y déjeme decirle que si Dios me ha puesto en este lugar, si estoy aquí parado delante de usted, es para decirle, amada iglesia del Señor, que ningún demonio que se levante en contra de su vida, en contra de su familia, prevalecerá. Ningún demonio de pleito, de chisme, de chambre, de amargura, ningún demonio que quiera o que se haya levantado en contra de los hijos de Dios prevalecerá, hermano, en contra de usted y de mí. Sino, hermano, que Dios nos ha dado la victoria y en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Y quiero hablar unos minutos bajo el tema la separación del mundo. ¿Cómo se llama el tema? Perdón, no le escuché. La separación del mundo. Ahí sí estamos bien. Y cuando hablamos de la separación del mundo, estamos hablando, hermano, de que usted como hijo de Dios, usted como cristiano evangélico que dice que es, usted como hermano redimido con la sangre de Cristo, cuando hablamos de la separación del mundo, estamos hablando de que no tiene que ver nada la luz con las tinieblas. ¿Cuántos están aquí? Cuando hablamos que usted y yo hemos sido separados del mundo para Dios, estamos hablando de que usted ya no tiene nada que ver con el mundo. ¿Cuántos están aquí? De repente yo entiendo que usted tenía muchas amistades en el mundo
y que usted se llevaba muy bien, como decimos, como uña y carne, se llevaba bien como a un hermano, como un familiar. Pero déjeme decirle que si usted vino a los pies de Cristo, hay amistades que Dios tiene que separarlas en nuestra vida, aunque nos duela mucho. A mí me ha pasado, de repente hay personas que yo me llevaba bien, pero Dios tuvo que separarlas, porque aunque eran buenos amigos, pero no tenían el temor de Dios. Y ahí se cumple la palabra que dice el apóstol Pablo, que no tiene ninguna comunión, hermano, Dios, la luz y las tinieblas. A su nombre. No tiene ninguna comunión la luz y las tinieblas. Entonces yo no puedo concebir que de repente nosotros andemos en la luz y todavía, hermano, tengamos amistades que nos pueden corromper. Porque dice el apóstol Pablo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted como cristiano, como hijo de Dios, usted no puede estar en una reunión donde solo se hablan malcriadezas. Usted no puede estar en una reunión donde solo se hablan tonteras, donde solo hay bromas, donde solo hay chisme. Usted no puede estar ahí a menos de que el Espíritu Santo lo envíe con una misión, con un propósito y con una palabra revelada de parte de Dios. A su nombre. Y la palabra que acabamos de leer nos habla, hermano, de un hombre que hemos leído y hemos estudiado por muchos años acerca del patriarca Abraham. Y estos relatos que habla el libro de Génesis, sabemos, hermano, que el Señor llamó a Abraham de un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Tenía, según la historia, dice que Abraham tenía como 75 años cuando escuchó la voz de Dios, que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos, a la tierra que yo te voy a mostrar, una tierra donde fluye leche y miel, y yo te voy a bendecir. Y la Biblia relata que aquel hombre se mueve de Ur de los Caldeos, y cuando escuchó la voz de Dios, dice que salió de su tierra, de su parentela. Y es así donde Abraham, cuando tenía aproximadamente unos 75 años, sale hacia la tierra que Dios le ha prometido, y donde algunos años después habrá de llegar. Y al llegar a ese lugar, Dios, hermano, le hace dos promesas grandes y poderosas a Abraham. Número uno, la primera promesa es que él llegaría a ser padre de multitudes. Número dos, la otra promesa es que esa tierra, el Señor, donde el Señor lo había llevado, sería la herencia que le dejaría a su descendencia para siempre. Y en base a esas dos promesas, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, y por la fe que tenía Abraham, dice que le fue contado por justicia. Y cuando este hombre tenía como 75 años, cuando llegó a Canaán, pero había un problema, que la esposa de Abraham era una anciana, pero además de que era anciana, era estéril. O sea, no había probabilidad de que Abraham tuviera descendencia,
por parte de Sara, porque era anciana. Una anciana ya no puede parir hijos. Y otra que era estéril. Pero diga conmigo, pero no hay nada imposible para Dios. Y si Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia, hermano, no importaba si Sara era una anciana, no importaba si Sara era estéril, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Señor. Y la Biblia relata que además de eso, Sara era estéril. Pero tiempo después nace el hijo de la promesa, al cual le van a llamar Isaac. Y esto ocurrió, hermanos, cuando Abraham tenía 100 años de edad. Era un anciano. Y Sara en ese entonces ya tenía 90 años de edad. Y según la historia, los años pasan, Isaac crece, y ya cuando ya él tenía 40 años de edad, Abraham, hermano, consideró que ya era una buena edad para que Isaac se pudiera casar. ¿Cuántos están aquí? Abraham ya era un anciano. Según la historia, Abraham ya tenía 140 años. Cuando dice Isaac ya tiene 40 años de edad, yo creo que ya es tiempo de que tenga su hogar, tenga su esposa, y ya es tiempo de que mi hijo pueda disfrutar juntamente con su familia lo que Dios me ha proveído. Y en un momento dice que Abraham manda a llamar a un hombre, y ese hombre es su criado, llamado Eliezer. Y en aquel momento mandó a llamar a ese criado. Era el hombre de confianza de Abraham, que por años había estado con Abraham. Era aquel hombre donde Abraham había depositado su confianza de todos los bienes que él tenía. Era, como por decirlo, un mayordomo de todo lo que poseía Abraham. Y Abraham le encomienda una misión, que es la que encontramos aquí en el libro de Génesis, capítulo 24, en el verso 3 y en el verso 4. Dice el verso 3: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Entonces podemos ver que Abraham le hace un juramento y le dice: pon mi mano debajo de mi muslo y te voy a juramentar por Jehová, Dios de los cielos, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado se asusta y le dice: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. O sea, en otras palabras, el criado le está diciendo: si la mujer donde tú me mandas a buscarla no quiere venir, entonces, y tú te mueres, voy a llevar a tu hijo allá a la tierra de Ur de los caldeos, para que se case con una de los caldeos. Entonces inmediatamente Abraham le dice en el verso 6: guárdate de que no vuelvas mi hijo allá. Entonces podemos ver
que lo que Abraham está buscando es, hermano, una mujer para Isaac, pero de la misma parentela de él, de la misma descendencia de ellos, de la misma familia de ellos. Y Jehová Dios de los cielos, dice el verso 7, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Gloria al Señor. Y quiero decirle que en base a aquel juramento, en base, hermano, a aquella misión que Abraham le está encomendando a Eliezer, la Biblia dice que comienza aquel criado de Abraham a ponerle una serie de pretextos por si le va mal en el viaje. Pero al final este hombre es convencido y arranca la misión. Dice el verso 10 que el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, dice que llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Dice el verso 11: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Yo quiero que lea conmigo el verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Dice el verso 13: he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Dice el verso 14: sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia como mi Señor. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, hermano, que no está mal ponerle una señal a Dios. No está mal el orarle al Señor y de repente, hermano, ponerle una señal para determinada situación que usted y yo podamos estarle pidiendo al Señor. Pero lo que está mal es que para ponerle una señal a Dios debe de ser, hermano, una señal seria. ¿Cuántos están aquí? Para que usted y yo podamos, hermano, podamos poner una señal, tiene que ser una señal seria. Porque la señal que le está poniendo este hombre a Dios es una señal demasiado dura, muy fuerte, es muy grande. Entonces, pero aquí está hablando un hombre serio, un hombre, hermano, que ha tenido cuidado de todos los bienes de su amo, un hombre que ha cuidado todos los bienes, toda la riqueza que tiene su amo Abraham. Por lo tanto está hablando un hombre con seriedad y le está poniendo una señal poderosa. No es como la señal, hermano, que le ponemos nosotros los evangélicos o algunos jovencitos y jovencitas que comienzan a enamorarse. Amén, hermano.
Se fueron los amenes. No, hermano. ¿Qué señal está poniendo usted al Señor? Los jóvenes, las jóvenes que se quieren empezar a enamorar, ¿qué señal le quiere poner a Dios? Por ejemplo, hay jóvenes que dicen, me gusta tal muchacha. Y dice, ya le oré al Señor. Y la señal es que si yo me le declaro y esa muchacha dice que sí, esa es la señal de que esa va a ser mi esposa. Esa es una locura. A su nombre. Hay otros que dicen que si el viernes viene la muchacha con el vestido azul, es que Dios, esa es la señal que le voy a poner. Perdón por las que andan vestido azul, va. A su nombre. Entonces, esa es una locura, hermano. Porque hay otros que dicen, la joven que se me sienta al par, esa va a ser mi esposa. ¿Qué tal se le siente una viejita, hermano? Salud, papá. Te casaste con una viejita. Entonces, hay señales que son una locura. Son una tontera, por decirlo así. Porque cuando nosotros tenemos, si usted quiere ponerle señal a Dios, tiene que ser una señal seria, hermano. Porque en primer lugar, Dios no está jugando al Team Marín. Se fueron los amenes en esta noche. A su nombre. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer lo que hizo el criado de Abraham, que le puso señal al Señor. Y qué bonito fuera de que Dios nos respondiera así como le respondió al criado inmediatamente. Pero en nuestro caso es bien difícil, porque a veces, hermano, pasan años y años y todavía no estamos definidos, todavía no sabemos quién puede ser nuestra esposa. Gloria al Señor. Pero si nosotros le oramos a Dios con gran fe, yo le aseguro que Dios tiene predestinada algo especial para usted. A su nombre. ¿Cuánto le han puesto al Señor una señal? Pero a ver qué tipo de señal le ha puesto, hermano. Amén. ¿Qué señal le ha puesto? ¿Cuál es el problema? El problema es, hermano, en este tiempo, que hay muchos jóvenes que se dejan guiar muchas veces solamente por el aspecto físico de la joven o del joven. Pero, hermano, a veces hay jovencitas, no las que están aquí, pero hay jóvenes, hermano, que tienen 14, 15 años y no pueden ni lavar los trastes. Entonces, si un joven está interesado en una muchacha que quiere algo serio, obsérvela. Obsérvela. De repente vaya a darse una vuelta allá por donde vive ella, aunque el papá le diga, ¿usted qué anda haciendo aquí? No, andamos haciendo un mandadito por acá. Obsérvela. Si donde viven todavía tiene aquel montón de trastes sucios, si todavía está ella tirada por todos lados. Entonces, si usted se guía solamente por lo físico, entonces usted va a tener un grave problema, hermano. Amén, los jóvenes que están aquí. Se fueron los amenes de los jóvenes. Lo mismo la jovencita. Mira, a mí me impresiona esto que hizo esta muchacha. ¿Qué hizo esta muchacha? El hombre le pone señal a Dios. A esta hora vienen las jóvenes, todas las doncellas, a traer agua, porque era como la hora de la tarde o la mediodía, no sé. Pero le dice,
la muchacha que yo le pida agua y me baje de su cántaro, pero que de ella salga y me diga también, no solamente daré a ti, sino que le daré a tus camellos, ahí voy a conocer, dice el criado, que esa va a ser la muchacha que tú tienes predestinada para tu siervo Isaac, y has prosperado mi camino y has bendecido a mi amo Abraham. Entonces cuando él ve venir a la muchacha, le pide agua, y la muchacha se baja el cántaro, le da agua, y cuando le da agua le dice, recuerde que la señal es solamente entre el criado y Dios. Y cuando le da agua le dice, no solamente, Señor, le daré a usted, ya me imagino a esa muchacha, sino que también le daré a todos los camellos que usted anda. Eran 10 camellos, hermano. Y según los estudios, los animales que más beben agua son los camellos. Según, hermano, un camello bebe como 130 litros de agua. En 10 minutos se los bebe. Porque según, hermano, ellos guardan agua para semanas, para meses. Porque son animales del desierto. Para decirle, pues, esto ya es extra el mensaje. Para decirle que el camello tiene tres cejas, 3 pestañas. Eso es por el polvo del desierto. Entonces, eso es ya la naturaleza que Dios hizo. Que Dios lo hizo para que fuera un animal del desierto. Entonces, hermano, aquella muchacha le dice, no solamente le voy a dar a usted, sino que todos sus camellos. Yo no sé cuánto se estuvo en darle agua a esos camellos, si 1 hora o 2 horas, pero lo que me impresiona es que el criado no le dijo nada, solamente la observó y cayó. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, ahí encontramos el primer principio, observar y callar. Imagínense que el criado se hubiera sido zafado de la boca y le hubiera dicho, mire, ¿y usted de quién es hija? Ah, de tal persona. Es que le voy a decir aquí, mire, yo ando en busca de usted porque mi amo tiene un hijo que quiere una esposa. Yo creo que usted es la indicada. No. Eso no lo hizo el criado. O sea, el criado dice que la observó y cayó. Entonces, el primer principio es observe y calle. Si usted quiere pretender una joven, que no es pecado, pecado es que quiera pretender una niña de 15, 14, 16 años. A su nombre. ¿Entiende lo que le digo? Aquí en la iglesia no permitimos eso, hermano. Noviazgos de niños. Puede decir lo que quiera, no permitimos eso. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Observó y cayó. Usted quiere pretender una muchacha, observe y calle. Porque si usted le revela todo, se transforman. Y el comportamiento va a ser diferente. No, obsérvela. Qué tan enojada es. Obsérvela, así que con la que usted se va a casar es un poco endemoniada, hermano. A su nombre. Obsérvela. Porque hay quienes que son agazapadas, hermano. Cuando ya un muchacho se pone de una manera tan prudente, tan sabia, tan inteligente, el problema es cuando se vaya a casar, que saca todo lo que tenía adentro. Qué silencio escucho yo, hermano. Amén, hermano. Dele un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Entonces, muchas veces, ¿cuáles eran las cualidades de esta muchacha? La primera cualidad es que Rebeca era una joven, hermano, amable. ¿Cómo era Rebeca? Era una joven amable. ¿Por qué? Porque no se niega a darle agua al extraño. Sin conocer a Eliezer, le dijo, le voy a dar agua, Señor mío, y también no solo a usted, sino a los camellos.
Número 2, era una joven sumamente hospitalaria. No como la joven de hoy, va. Que usted llega a una casa, entró usted y ellas ahí metidas en el celular, hermano. No le ofrecen agua a la visita, no le dicen pase adelante, siéntese. No, hermano, ellos están en su rollo. Nada que ver. Amén, hermano. Se fue el gozo otra vez. Entonces, era una joven sumamente hospitalaria. ¿Por qué, hermano? Porque también no solamente miró al criado, sino que miró a los camellos que estaban sedientos. Entonces, esas eran las características o las cualidades de Rebeca. Pero no solamente era amable y hospitalaria, también era solidaria, porque, hermanos, se preocupa por el bienestar del extranjero. No solo eso, hermano, también era una joven trabajadora. Era una joven trabajadora. ¿Qué dice Proverbios 31:10? ¿Alguien se lo sabe? Y lo andan escrito en una camisa, la dama, una camisa roja que tienen ahí. No. Habla de la mujer virtuosa. Proverbios 31:10, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? Vamos a ver. Dice Proverbios 31:10. Mire, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque dice que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces, las cualidades de una mujer virtuosa es que, hermano, es hospitalaria, es amable. Hermano, las cualidades de una mujer virtuosa es que es trabajadora. Por eso dice, ¿quién la hallará? Y por eso necesitamos que usted y yo entendamos esta palabra y empezar, si usted quiere o ha empezado una relación con alguna muchacha, con alguna dama, algún caballero, algún joven, que aprendamos de estos principios. Guarde silencio, observe y guarde silencio. Porque si usted media vez habló, las mujeres captan más rápido que los hombres. Y cuando captan más rápido que los hombres, comienzan a actuar más rápidamente diferentes. Comienzan a actuar dulcemente, más espiritualmente, porque ellas saben que los están viendo. Y podemos ver que este principio muchas veces no lo aplicamos, porque muchas veces necesitamos ser enseñados. El criado observó en silencio. Pero hay otro principio que me agrada de este hombre, y es, hermano, la honestidad. La honestidad de Eliezer. Cuando aquel hombre le pone la señal a Dios, y efectivamente Dios se la cumple así como él se la ha pedido, y le dice a la muchacha, vamos a la casa, ahí hay paja para los animales, ahí hay forraje para que usted se pueda quedar. Gloria al Señor. Y
le dice: yo soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Aleluya. Y añadió: también hay en nuestra casa mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. La primera vez se inclina y adora a Dios para pedirle y para darle una señal. La segunda vez se inclina porque él ya está captando de que Dios le está contestando la señal que él le ha puesto. Amén, hermano. En el verso 26 dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Dice el 28: y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Entonces Rebeca tenía un hermano que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hermano de Rebeca? Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y como Labán, como lo estudiamos aquel día, Labán casi no era interesado, hermano. Mire lo que dice el verso 30: y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo Labán, el verso 31: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Pero es que este hombre era interesado. Cuando le dice: ven, bendito de Jehová, y le está mintiendo, porque él no adora a Dios, a Jehová, él adora a unos ídolos. ¿Cuántos tienen gozo? A su nombre. Entonces, hermano, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos, les dio paja, forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Hay personas que solamente piensan en la comida, hermano. Este hombre andaba en lo que andaba y no estaba quieto mientras no cumplía la misión que su amo Abraham le había encomendado. Le sacaron el banquete, la comida, y él dijo: no voy a comer mientras no dé mi mensaje. No voy a comer mientras no exprese a lo que he venido. Aleluya. Y le dice el verso 34: entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado, ¿qué le ha dado, hermano? Le ha dado ovejas, ¿qué más? Vacas, ¿qué más? Plata, ¿qué más? Oro, ¿qué más? Siervos y siervas, ¿qué más? Camellos y asno. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y dice: y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Mire, aleluya. A veces nosotros tenemos un lema de que cuando escuchamos a un predicador hablar de prosperidad, cuando escuchamos a un predicador hablar de prosperidad, creemos que el mundo se nos viene encima, porque hablar de prosperidad es pecado. Y la gente habla de la doctrina de la prosperidad y que la doctrina de la prosperidad es pecado. Pero aquí la Biblia me enseña de que la prosperidad que Dios le había dado a Abraham no solamente era prosperidad espiritual, sino que en aquel tiempo, por decirlo así, Abraham era un hombre multimillonario.
Era un hombre millonario, era un hombre que tenía plata, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido. Y Dios no solamente le había dado la bendición espiritual, sino que lo había bendecido materialmente. Le había dado, hermano, ovejas, vacas. No solamente ovejas y vacas, sino que le había dado plata y oro. Le había dado siervos y siervas. Le había dado camellos y asnos. O sea, era un hombre riquísimo. Era un hombre que no andaba mendigando nada. Entonces, ¿por qué razón? Cuando Dios está bendiciendo a un hombre y a una mujer, ¿por qué razón? Los primeros que nos ponemos en contra de ese hombre y de esa mujer somos nosotros, los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos eso en nuestro corazón. O sea, usted no puede ver un hermano prosperado que tiene su casita, que Dios lo ha bendecido, porque de repente, hermano, podemos comenzar a pecar. Y como lo dije en una ocasión, hay bendiciones, hay riquezas que son robadas. Gente que que es rica, que es próspera, pero porque roba, delinque, anda metido en malos pasos. Pero hay riquezas que son riquezas, hermano, heredadas, porque algún padre, alguna madre le dejó una herencia a su hijo, y ese muchacho es rico, es bendecido. Pero también hay riquezas que son, hermano, atraídas por alguna deuda. Pero también hay riquezas, hermano, que son o que llegan porque Dios ha bendecido a sus hijos. Entonces, ¿qué parte de riqueza la que usted y yo tenemos? Entonces, cuando este hombre llega, da todo el mensaje, hermano, todo el mundo se queda asustado. Porque lo que nosotros deberíamos de hacer es lo que ha hecho, lo que hizo este hombre. Y por eso yo le hablaba al principio, el yugo desigual no es de Dios. Amén, hermano. Aquí hay muchas mujeres solteras, no solo aquí este mensaje no solo es para los jóvenes. Mujeres solteras, hombres solteros, que están pensando en volverse a tener, en volver a ser un hogar, pero que deberían de hacerse un autoexamen, un análisis, principalmente los hombres y las mujeres que ya tenieron su primer hogar, y preguntarse en qué fallé, por qué estoy así. Si usted no se ha hecho esa pregunta, usted va como el viento lleva una hojarasca. Pero cuando nos detenemos y comenzamos a meditar y dejamos por un lado las emociones carnales y decimos: no, yo sé que necesito una compañera, pero yo necesito saber en qué fallé en la primera relación. Porque el hecho de que usted, hermano, haya tenido un primer hogar y no funcionó, no quiere decir que todo esté perdido. Dios puede volver a hacer algo en su vida, pero usted necesita hacer un análisis en qué falló en su hogar primero. Tanto la mujer como el hombre. Y porque hay mujeres que son exigentes, hermano. Es que dicen que usted allá con la otra mujer, dicen que usted con la otra mujer era aquí. ¿Y usted cómo era con su marido antes? ¿Cómo era? Esto es viceversa. Esto no solamente es de uno, esto es de dos.
Yo por eso no me gusta predicar mucho de estos temas, porque hay un silencio en las iglesias, hermano. Y aunque salga por esa puerta, dígame, pastor, por mí lo dijo, por usted lo estoy diciendo. ¿Y por quién más? Por usted, jovencita, por usted, jovencito, por usted, caballero, por usted, dama, por nosotros los que estamos casados, por todos. Porque esta palabra nos ayuda a todos, hermano. Por eso le digo, hermanos, cuando usted vaya a emprender una relación, fíjese. Pero cuando se enamoran, hermano, aunque le demos el consejo más bello, por aquí me voy y por ahí se van. Por eso es que han fracasado muchas veces, porque en vez de escuchar la voz de Dios, escucharon la voz del amigo, la voz del vecino, la voz de con quien me llevo mejor. Pero dejaste de escuchar la voz de Dios. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios nos va mal. Aunque tu amiga te dice, mira, ese varón te conviene, te mandó saludes, viera qué bonito se porta. Eso, hermano, no es ningún problema, pero consúltale a Dios si Dios está de acuerdo que ese cabezón va a ser tu marido.